hacen su propia letra del año, ¿no? Cuando se van a consultar, cuando Sí. comienza un nuevo ciclo. Me imagino que también esto da las pautas para el comportamiento, ¿no es cierto?, de estos fieles en la sociedad como representantes de la religión lucumí, ¿no? Sí, como debe funcionar realmente es el pronóstico a la humanidad. Porque este pronóstico, repito, no es para un grupo en particular de una religión o de un creyente, es un pronóstico para la sociedad, para la humanidad. Nosotros como sacerdotes juramos 3 principios: salud, tranquilidad y desenvolvimiento. Esa salud, tranquilidad y desenvolvimiento corresponde a la humanidad, no a mi grupo religioso o a mis creencias propias, personales, es para toda la humanidad. ¿Cómo se aplica y cómo está la humanidad a grosso modo? La cuestión personal es importantísima. Después de escuchar esos consejos o los parámetros de esa parte a grosso modo, la persona, el creyente, va a su padrino, como se dice, o su madrina, y va y se consulta para sacar un signo, un pronóstico personal con respecto a, como yo lo clasifico, temas del hogar, ¿no? Tu vida, tu persona, tu yo, hacia cómo están mis condiciones personales, y después se cruza esa información, cómo tus situaciones personales se aplican a temas fuera del hogar. Cuando te levantas en la mañana y tienes que ir al shopping, al mall, cuando tienes que ir a trabajar y buscarte los medios económicos, cómo está la calle, con qué te vas a confrontar tú, con qué valores. O sea que es importante mantener ambas consultas para poder tener un balance interpretativo. Opa, ¿y qué pasa cuando, o sea, cómo se maneja el tema de las recomendaciones que se difunden en cada letra del año? Porque siempre las leemos. A veces hay ritos. Siempre va a haber ritos. Siempre va a haber ritos. Para ritos, pero fíjate, hay una cuestión aquí de los ritos. Yo siempre a los colegas míos religiosos les digo, muy bien, en todos los pronósticos del año decimos Ifá, ¿no? Y Dios dice que hay que hacer una serie de rituales. Bueno, ¿y qué hace el que no forma parte de nuestra religión, el que no cree en nuestras cuestiones? ¿Cómo usted le va a decir que tiene que sacrificar un carnero o 2 gallos o hacerse un despojo con un baño, una cosa, a una persona que no es creyente de tu religión? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que esas personas no son salvables? No, ahí hay un error también interpretativo. Hay que hablarle, como dice el pronóstico, es para el mundo. Tienes que hablarle al mundo y ofrecerle soluciones al mundo, todo el mundo, de una forma neutral y cada cual en su contexto. ¿Qué hace el cristiano, por ejemplo, con este pronóstico para abrazar más, aún más, incrementar las virtudes y no la malicia humana? Sí. ¿Eh? ¿Qué hace? Bueno, hay que pensarlo y hay que aconsejar. No se le puede esperar de decirle a ese cristiano, no, usted tiene que dejar de creer en el cristianismo porque la religión de nosotros es la única que tiene el medio de salvarse, porque ya eso sería entrar en las características narcisistas. Sí. Y hay muchos de nuestros religiosos que sin darse cuenta practican ese narcisismo y extienden ese narcisismo. Entonces hay que tener cuidado también dentro de nuestro sector, nuestros religiosos, cómo expresan e interpretan la información, porque esto es para la humanidad, esto no es para los religiosos de la religión lucumí. Sí. Y bueno, también de nuevo darle la bienvenida al babalao Julio Benítez. Gracias. Él es representante de la iglesia Lucumí Babaluayé en la localidad de Cienfuegos. Y es importante que estoy aquí porque justamente la letra del año comenzó a generarse, si no me equivoco, hace más de 100 años en la localidad de Cienfuegos, en la que tú naciste. Específicamente en el municipio de Palmira, un municipio a 12 kilómetros de la cabecera provincial Cienfuegos. Fue sacada en la Asociación de Instrucción y Recreo Sociedad El Cristo. El primero que la fundó fue el gran conocedor Nicolás Iznaga, un negro liberto que con el paso del tiempo cambió su nombre a Nicolás Sevilla, y es donde viene el famoso nombre de los Sevilla de Palmira. Una vez más ahí vienen otras sociedades como Santa Bárbara, San Roque, y todas estas sociedades estaban atinando siempre a lo mismo, se mantenían en congregación unidos para dar el vaticinio de lo que era la letra del año. En 1902 comenzó esta historia. Opa, ¿y por qué? Porque hoy en día se da a conocer y se publica y la vemos difundida en muchas partes, pero antes era algo muy secreto y muy... todo lo relacionado con la religión era muy secreto.
eso también generó un cierto estigma, ¿no?, a la misma. Hoy en día se publica, se comparte, se difunde, tiene distintas interpretaciones, y en Cuba particularmente se está unificando de cierta forma lo que se publica con respecto a ella por parte de la Asociación Yoruba con otra organización, si no me equivoco. Bueno, soy culpable, Camila. Soy culpable de haber hecho una contribución a que se divulgue la información. Mira, desde los años 70, cuando se empezó a sacar la letra aquí en Miami, surge precisamente entre el grupo de mis mayores religiosos. Ahí es que surge no solo sacar la letra por primera vez fuera de Cuba, sino que sucesivamente a través de los años ha sido así. También fui la persona elegida, ¿no?, nombrada para ir al sector público y hacer conocer este tema. Como portavoz. Como portavoz de todo esto. O sea que he vivido toda esa trayectoria a través de 40 años más o menos. La cuestión es esta. El razonamiento, ¿no?, es este. Si toda religión, siempre y cuando se mantenga cerrada en un estado de privacidad, se limita, ¿no?, a que su verdad llegue al mundo. Eso lo vemos en el judaísmo, lo vemos en el cristianismo y otras grandes religiones del mundo, el budismo, etcétera, ¿no? Siempre y cuando en sus orígenes estaban en una mentalidad ocultista, ¿no?, lo único que se estaban hablando entre ellos, entre sí mismos. Ahora, a la vez que ya se documenta, a la vez que ya se hace público, a la vez que se le pone al alcance del pueblo, donde el pueblo también tome participación en las explicaciones y pueda internalizar las virtudes de lo que predica su religión, ahí es donde entonces viene el éxito. Y entonces pues yo he sido culpable de divulgar esto, y lo vemos que ya en Cuba también hace muchos años que se viene haciendo. Y que aparte es un pronóstico que todo el mundo espera, que la gente está muy atenta, específicamente porque, como comentábamos, quiere saber cuáles son las recomendaciones que tiene que tomar. Una persona que practica la religión, me imagino que obviamente acude a su padrino, saca su propia letra y tiene claridad con respecto a lo que tiene que seguir, ¿no es cierto?, para salvaguardar su vida, digámoslo de alguna forma. Una persona que no practica esta religión, ¿cómo puede recibir este mensaje? Se habla de narcisismo en cuanto a política, a los líderes políticos de Cuba y Estados Unidos, esa es la letra de este año. Nosotros decimos que lo que le pertenece a los dioses le pertenece a los dioses, y a lo que le pertenece a los humanos le pertenece a los humanos. Vamos a dividir las cosas, ¿no? Los dioses nos explican por qué, las causas y los efectos de nuestras condiciones, de nuestra psicología, de nuestra cultura y nuestra conducta, lo que nos lleva al bien, lo que nos lleva a los resultados malos. La responsabilidad es del ser humano. Nosotros somos lo que en este año individualmente cada persona tiene que mirarse hacia adentro, mirar ese ego, mirar ese yo y ver cómo puede mejorar, en qué forma puede transitar y cambiar la forma, que no se sigan repitiendo los mismos principios que rinden y siguen rindiendo un resultado negativo. Hay que ser menos egoístas, ¿no? Vivimos en una sociedad, no vivimos solo dentro de nuestro yo. Entonces hay que buscar ese equilibrio, ese balance. El signo de este año en los dos países se unen en una posición, y es una constante inestabilidad, la falta de una dirección bien planificada, bien razonada, con lógica y paciencia. No, es el movimiento radical, donde constantemente creemos que una idea nueva, una iniciativa nueva, automáticamente significa que vamos a estar mejor, y entonces nos lanzamos a hacer nuevos proyectos y cosas con una deficiencia de premisa correcta, sino se están moviendo premisas falsas, resultan con conclusiones falsas. Entonces, en todo, eso es en lo personal, en el comercio, en la política, no me importa, y no estamos hablando de política porque no tengo preferencias políticas de un sistema ni del otro, porque esto se aplica en principios a cualquier sistema político del mundo entero, no es solo de los Estados Unidos o de Cuba, ¿no? Todo el mundo como que se está actuando bajo esas características narcisistas, y esa es la que hay que analizar, y ahí es donde tenemos que poner el freno y hacer correcciones, empezando por personal.
y después hacia afuera. Primero hay que arreglar nuestra casa, nuestro yo, nuestro ego, nuestro hogar, y después vamos a tratar de hacer una contribución al beneficio del prójimo. Julio, ¿qué quiere decir que la deidad regente sea Yemayá y Obatalá en el caso de Estados Unidos y Yemayá y Eleguá en el caso de Cuba? ¿Qué representa eso? Representa aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, Yemayá como figura femenina representa madre, que es lo que todos conocemos de Yemayá, que es la madre de todos acá, y Obatalá, en este caso específico, representa la figura del padre. Eso vendría siendo principio y fin, creación, todo lo que comienza. Por Cuba sería de forma diferente, Yemayá con la figura femenina, y entonces el Eguá viene jugando con los vaticinios del destino que está por llegar a la persona, lo que nos avisora con la letra Osache en Cuba, los cambios que van a estar por venir, cómo puede aquel viejo amigo va a regresar, pero tienes que tener cuidado, no cometer los mismos errores que se cometieron en un pasado, tienes que limarlo, tienes que pulirlo y comenzar una nueva estadística de vida. Ese es lo que nos está vaticinando Ifá, tanto para allá, tanto para acá, y es la importancia de que orillas como Yemayá, Obatalá y el Eguá estén concatenados en este momento de la historia. Osva, usted lo dejó muy claro, no tiene ninguna preferencia política, pero le tengo que preguntar específicamente como jerarca de una iglesia lucumí, la primera de hecho en Estados Unidos y la única, se han denunciado, y acaba de salir hace pocos minutos la información, que se denuncian predicciones manipuladas de la letra del año por parte del gobierno cubano, ¿no? ¿Cuál es la opinión de la iglesia con respecto a esto? No es primera vez que se dice, por lo demás. No, mire, se había escuchado antes. Desde el 1985, la persona aquí en la prensa de Miami que ha ido todos los años a hablar precisamente de esas cuestiones con referencia a la letra de Cuba, que han habido dos: el grupo independiente no afiliado con el gobierno y las personas afiliadas con el gobierno. Siempre ha habido esa tensión entre lo que dice uno y lo que dice el otro, lo que publica uno y lo que publica otro. Mira, de hace un par de años atrás hubo un acuerdo donde ambos se unieron y ambos están participando y produciendo la información. Cuando hablamos de ambos, hablamos de la Asociación Yoruba de Cuba y la comisión organizadora conocida por Miguel Febles Padrón. Esos dos grupos se acoplaron, ¿no? Y trataron de sincronizar y participar a igualdad y producir la cartilla que han producido. Mira, siempre va a haber tensiones, lo hay en todas las religiones, eso no es una cuestión solo nuestra. La arquidiócesis, por ejemplo, de Cuba tiene sus opiniones y ha hecho comentarios, etcétera, etcétera, muy radicalmente diferentes a la posición de la arquidiócesis de Miami. Esto es así, ¿no? Cada cual tiene que ajustarse al pueblo que va, haga lo que usted ve. Usted tiene que ajustarse a la idiosincrasia de ese país, como nosotros nos ajustamos a la idiosincrasia de este país. Si estamos en México, tiene que ajustarse la letra y el vocabulario, el tono, etcétera, a la idiosincrasia de México, el de Venezuela igual, el de Colombia igual, el de Bolivia, ¿no? El de España, que sacan letras. Todos tienen que ajustarse, ¿no? Y todos tienen que utilizar un vocabulario y un tono, ¿no? Que se ajuste, ¿no? Y que sea comprensible geográficamente. Si hay algún desacuerdo, no lo sé porque no ha sido directamente comunicado con la iglesia. Nosotros aquí tenemos acuerdos, siempre hemos representado y divulgado la letra que el grupo independiente, ¿no? El de Miguel Febles, siempre lo hemos apoyado a ellos por muchos años. Cuando ellos hicieron el acuerdo con la Asociación Cultural Yoruba, estuvimos de acuerdo también, porque estuvimos en comunicaciones. Nosotros como iglesia aquí en Miami estuvimos de acuerdo que ellos hicieran esa agrupación, esa unificación. Para dar el pronóstico. Para dar el pronóstico. Y mira, esto es como todo, ¿no? Empieza el noviazgo, después nos comprometemos, después vamos a ver si llegamos al matrimonio y después, o sea, todo tiene sus etapas. Ojalá y no nos divorciemos. Ojalá que no exista un divorcio. Para que no vuelva a haber. Ojalá que nuestros hermanos en Cuba, tanto un grupo como el otro, razonen y le hagan un serio escrutinio a las letras del año, al pronóstico, y se lleven por las recomendaciones precisamente, porque si tenemos algo en común es que todos nos llevamos por el mismo Dios, o los Dumari o Lofi, y nos llevamos
y nos guiamos por esa información religiosa que nos dan, y esperemos que encuentren, ¿no?, cómo reconciliar las tensiones o sus diferencias, y que ambos reduzcan ya mismo las características narcisistas, porque ahí es donde va a estar el peligro y el desmembramiento de algo positivo. El culo guaray exacto. Entonces, vámonos a destruir, vamos a construir. Vamos a dejar los rencores a un lado, vamos a ser religiosos, porque antes que nada somos religiosos, sacerdotes de una religión, y nos guiamos por lo que dice Dios, no por lo que dicen los seres humanos. O por lo que piensa el ser humano. Piensa el ser humano. Así que vamos a dejar las características esas, necesito un lado, y ojalá, y espero con toda fe, que no destruyan lo que está tan joven, que acaba de comenzar. Tenemos unas preguntas. Sí, buenas tardes, bienvenidos una vez más al Obá Pichardo y al Babalao Benítez. Gracias por visitar Diario Las Américas para compartir esta información. Una de nuestras seguidoras en Facebook nos pregunta, Migdalia Enríquez, que aún una persona no siendo practicante de esta religión puede, teniendo en cuenta todo lo que ustedes están explicando, atenderse con un sacerdote autorizado de esta religión. Sí, siempre una persona que no sea una persona ya convertida a nuestra religión, es posible, porque mira, nuestra religión, nosotros tenemos un principio de creencia, ¿no?, que es fundamental. Nosotros decimos que cuando Dios creó nuestra existencia, repartió la sabiduría, que todos tenemos un pedacito de la verdad, pero nadie tiene el monopolio de la verdad de Dios. ¿Por qué quiere decir? Que nuestras puertas, muy diplomáticamente, siempre están abiertas para toda la necesidad que tenga un ser humano y que busque nuestra ayuda, sin tener que convertirse a nuestra religión. Eso es un principio fundamental de nuestras creencias. ¿Cuál quiere decir? Que pueden ir, pueden asesorarse, pueden tratar de utilizar información o lo que puedan que les sirva, ¿no?, a ellos en una forma constructiva, positiva en su vida, y no tampoco necesita hacerse 14 cosas, involucrarse ni nada de eso. O sea que puede ir como consejero, hablar con un consejero que le dé la información, o puede integrarse y convertirse, si quiere, en un futuro. Pero lo importante para nosotros es que el que venga es porque entiende de que necesita, y que quizás podamos nosotros contribuirle algo beneficioso a ellos en nuestra base de conocimiento que nosotros tenemos. Si hubiese que enumerar o señalar cuáles son los principios de universalidad que están presentes en la religión lucumí, que pueden ser viables o aplicables para cualquier persona, aun cuando no la conozca, ¿cuáles serían esos principios? Los principios universales. Nuestra religión está basada intrínsecamente en principios universales. Lo demás que se introduzca, ya ahí estamos hablando información o perspectivas prejuiciadas por el que le esté expresando, ¿no? No es, si la quieren comparar para que tengan mejor comprensión, por ejemplo, la que más se conoce son la China, ¿no?, el yin, el yang, el positivo, el negativo, todos esos factores, ¿no? Todo es un sistema binario de creencia. El positivo coexiste con el positivo. Es como si fuera, digamos, la luz eléctrica, ¿no? Tiene que tener un cable positivo y un negativo, y tienen que funcionar en armonía para arrojar la luz estable, porque si no es inestable o no prende la luz, ¿no? O sea, siempre buscando ese centro, siempre buscando el balance en todas las cosas, no importa la complejidad del tema que sea. Por eso no podemos decir que nosotros tenemos la absoluta verdadera verdad, ni el monopolio de edad, porque no sabemos, nosotros en nuestra religión no sabemos quién es Dios, quién lo visitó y lo pudo sacar un video, y vino para acá con una carta notarizada de Dios, ni nada de eso. Eso no existe desde el punto de vista de nosotros. Lo que sí existe es el balance natural de las cosas, ¿no? Siempre buscando lo cual es, y siempre el centro, porque a la vez que o un polo o el otro se va a un extremo, se polariza y ahí arroja un resultado negativo. Siempre es luchando hacia el centro y tratando de sostener ese centro para que las cosas se mantengan en balance.
Otra pregunta, ¿no? Bueno, para ir finalizando, hay que decir que los Bapi Chardo marcó un precedente histórico en el año 93 en Estados Unidos, cuando los 9 jueces de la Corte Suprema del país ampararon la religión bajo la primera enmienda, ¿no es cierto? Usted lideró un litigio muy fuerte en la ciudad de Hialeah, y la religión de cierta forma está amparada y está constituida como iglesia gracias a esa batalla que se dio. Específicamente fue una polémica con respecto a los ritos de sacrificios animales, ¿no? Bueno, sí, fue un litigio de 7 años de duración. Empecé con bastante cabello y mira lo que me queda. Pero bueno, todavía me queda un poquito. Sí, eso fue en el 1987, cuando por primera vez en la historia de la diáspora, en la historia del Nuevo Mundo, que logramos en un país presentar y buscar nuestro derecho, ¿no? Y ese derecho, pues, se terminó 7 años después, empezó en el 87, terminó en el 93, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos nos reconoció que somos religión, que nunca en la historia de la diáspora haya sido posible. Ni en Cuba. Ni en el mismo Cuba. Ni en el mismo Cuba. Y aquí fue donde se logró eso y se logró el reconocimiento de nuestro sistema religioso en su totalidad, sacerdotes, etcétera, y al igual con los mismos derechos bajo la Constitución norteamericana de cualquier otra denominación religiosa. Así es, para finalizar y recapitulando, ¿algún consejo, Babalao Benítez, a la audiencia? Usted es un babalao joven, representa, ¿no es cierto?, esta nueva camada de sacerdotes lucumí, así que un consejo con respecto a la letra del año, como dice los va, regida en Estados Unidos por Yemayá y Obatalá, en Cuba por Yemayá y Elegua, y donde el narcisismo es la palabra clave, ¿no? ¿Cuál sería el consejo para nuestros lectores y la audiencia? El consejo para nuestros lectores y la audiencia, y sobre todo para la nueva generación de religiosos y nueva generación en general, es lo que el señor Pichardo nos acaba de decir: mantener nuestra mente enfocada en lo positivo, no mantenernos en aspectos de inestabilidad en la vida. Tenemos que estar conscientes de qué es lo que queremos, a dónde vamos, tratar de quitarnos el ego personal de cada día, tratar de ser yo mejor que nadie sin saber. Tenemos que trazarnos una meta exacta para llegar a ese propósito que nos está diciendo IFA, y reducir todo esto a 3 factores fundamentales: salud, paz, tranquilidad y desenvolvimiento. A la nueva generación, no caigan en el narcisismo, no caigan en la inestabilidad religiosa, política, social, de no tengo esto, no tengo lo otro. No te preocupes por lo que no tienes, sino por lo que está por llegar, y nadie más que tú mismo eres capaz de lograr que tu mente te lleve por un lugar positivo. Así es. ¿Va? ¿Usted cuál es el mensaje? Me tengo que decirle al hermano Babalao Benítez, ese es el punto, tanto en un país como en el otro se siguen presentando aspectos y cambios radicales con falta de razonamiento y lógica, sí, y deseando cosas nuevas sin pensarlas, ¿no? Eso produce una sola cosa: inestabilidad. Y mientras sigue incrementando la inestabilidad en ambos países, eso va influenciando el resto de la sociedad, ¿no? Entonces ahí es donde viene el estrés, ahí es donde viene la confusión dentro de la sociedad. Resistan ese tipo de cosas, no le hagan juego a ese tipo de pensamiento, no se reúnan y formen partícipes de esos factores narcisistas, porque entonces es como dijo Einstein: estás haciendo lo mismo esperando un resultado diferente. Eso no es racional, nunca va a ser así. Tienes que salirse de ese plano y entrar en este otro para que la malicia humana, los negativos, se alejen y poder abrir uno el corazón a las virtudes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.